Bueno, llegó el momento de la reflexión, porque obviamente vamos a hacer una charla acá con Miguel Ángel Pichetto. Recién le preguntaba cuántos años de legislador. Claro, él tiene un montón de años de diputado, de senador, previo a eso fue intendente y previo a eso concejal. En total son 45 años de casta argentina, señores, porque de eso se trata. Así Así que es. si había un representante de la casta, acá está el señor Miguel Ángel Pichetto. En términos formales es ahora, siempre me olvido el nombre del bloque de ustedes, por eso yo Encuentro Federal. prefiero. ¿Cómo se llama ahora? Encuentro Federal. Encuentro Federal, ahí está. Estamos Eh, también trabajando con Provincias Unidas. es un quilombo ya todo, son No temas. es tanto la construcción de un camino, de una visión nacional productivista, que me parece que puede ser una opción muy importante para el año 2027. Te voy a hacer una pregunta, empiezo por el final. Este grupo que se están presentando en distintas provincias, ¿no? Este camino del medio. No sería eso, porque eso es un concepto repetido y fracasado, este concepto de la Avenida del Medio. Eh, es una visión más profunda desde el punto de vista de lo nacional y federal. Tiene que ver con una Argentina productiva, tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con lo que estamos hoy analizando y discutiendo en Acá. este ámbito tan importante de la actividad textil argentina. Tiene que ver con todo eso, con una lógica distinta en donde hay que pensar en los que producen, hay que salir de la patria del pobrismo. Yo en la etapa de la cuarentena, una etapa nefasta desde el punto de vista humano, que es parte también del proceso de por qué Milei gobierna la Argentina. Totalmente. No se pueden hacer los distraídos. Durante 2 años se encerraron a la gente, la encerraron. Durante ese periodo, el primer año, junto con el periodista Carlos Robert, hizo un libro como un acto casi de rebeldía frente al encierro, que se llamó Capitalismo o Pobrismo. Esta visión de los movimientos sociales, de todos pobres, démosle platita, démosle. No, eso también tiene que hacerse cargo el gobierno anterior. La Él está, exacerbación. espera un momento, les voy a traducir. Está re No, creo que fui caliente, claro. pero no, está Clarito fui. caliente porque dice que no había mucha autocrítica en el No, panel anterior. Le está contestando no, a los no. que ya se bajaron del escenario. No, no le estoy Estoy contestando a así. nadie. Estoy, Sí, sí, estoy sí, sí. reflexionando sobre un dato de la realidad. Milei no sale por la fantasía o No es por el generación invento espontánea, de algunos productores televisivos en ese programa impresentable que se llamaba Intratables. A ver, que es cierto que hay alientos de algunos empresarios. obvio. Sí, claro. Hoy tratan de ver cómo se ubican también en el contexto. eh, pero me parece que surge por el fracaso estrepitoso del sistema político y fundamentalmente del presidente de ese tiempo, de ese momento, de esos 4 años letales para la economía Igual acá argentina. creo que a ese presidente no lo defendió casi nadie. A mí es un tema pendiente que tengo con Catopodi, que justo hoy se me fue Bueno, antes. Pero bueno, es lo que hay. De todas maneras, a mí me interesa, porque digo, estamos en un momento realmente muy impresionante de la política argentina, un momento en el cual uno no sabe si está viviendo la realidad o no. Y hay un montón de cosas, Miguel, que se callan. Y se callan porque evidentemente la realidad nos pasa por encima. Yo terminé el bueno, panel anterior preguntándoles qué pensaron cuando vieron ayer al presidente como lo vieron y con vos empiezo desde ese lugar. a mí me pareció un hecho patético. Tal vez ese acto podría haber sido válido en el año que fue electo candidato, digamos, lo disruptivo, el hecho de mostrarse con un grupo de jóvenes, pero me parece que como presidente ese escenario que es mirado a nivel internacional es totalmente negativo para la Argentina. Mucho más en el momento donde están pidiendo ayuda y colaboración al gobierno americano para tratar de financiar nuevamente el tipo de cambio en la Argentina. Modelo repetido, modelo repetido. Siempre cometemos el mismo error. Y lo que hay que analizar acá, en primer lugar, lo que hay que saber en la Argentina es historia. Si vos analizás este proceso de Caputo y de Milei, es muy parecido, casi idéntico, al de Martínez de Oz desde enero del 78. El gobierno de Milei no tenía plan, digámoslo con claridad, plan económico. Exacto. El plan era la dolarización. Él planteó el debate incluso haciéndole creer a mucha gente que iba a cobrar en En dólares, con dólares, lo cual exactamente. fue un incentivo a que lo votara. Cuando asume el gobierno no tenía plan. ¿Quién aparece con un plan de estabilización? El señor Ricardo Arriazu es el que está escondido y que habla en los hoteles con AEA, un hombre que siempre aparece aconsejando a un grupo empresario muy importante de la Argentina, aconsejando, pero si vos analizás el plan de estabilización
de Martínez de Oz, desde enero del 78 hasta la hecatombe de Lorenzo Sigo, te vas a encontrar allí con la tablita, que es el equivalente al Cronlin-Pep, te vas a encontrar con el ajuste del salario de los trabajadores privados y públicos, te vas a encontrar con la apertura de las importaciones, nada más que no estaba China, no existía Exacto. China. Había una Era propaganda, DM2 en una Miami. propaganda ridícula y estúpida que la repiten todavía en los canales de televisión, En de que Europa las no. sillas que hacían en la Argentina eran malas y que había que comprar sillas importadas. El DM2 de Miami, la plata dulce, bueno, ese modelo lo instalan durante el 2024. Todo el 2024 es Cronlimpe, con ajuste con Ajuste. devaluación, pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y trabajadores. Ese es el modelo. Ahora el señor Arriazu empieza a plantear algunas dudas con el tema de bandas. No le gusta, pero la ideología, la visión, Era es esa. exacta. Pero hay otro tema que tiene que ver con esta invitación. Tanto Arriazu como Adolfo Diz, presidente del Banco Central, odiaban profundamente a la industria y rechazaban la industria y le aconsejaban a Martínez de Oz que no era conveniente alentar la producción argentina, porque además también había sustitución de importaciones y había Total. fuga de dólares. Por lo tanto, odiaban profundamente la industria y la quisieron destruir con un mecanismo de libre importación. Parece que es hoy. Hoy además está China, que es el verdadero monstruo que mezcla trabajo esclavo, semiesclavo, barato, eh, todo, todo este cóctel con las saladas, con los bolivianos y peruanos vendiendo la salada. En todos lados hay una salada, en todos lados hay ropa china que viene importada de contrabando que no paga ningún impuesto, que la FIT no los controla, no controla nada de todo ese mundo. Es un mundo oscuro que compite además Pero también. si el evasor es héroe, dijo el presidente, ni bien Bueno, llegó. está bien. Te quiero decir que primero analicemos el dato de la realidad. ¿Y cuál es el mundo que estamos viviendo ahora? Es el mundo de la economía de las plataformas. Aparece un nuevo fenómeno muy interesante porque Giuliano da Empoli, que escribió Los Ingenieros del Caos, aplicable a la primera etapa del gobierno de Milei, donde todos estaban contentos, que el ajuste, estaban todos felices porque había ajuste, y los colegas tuyos predicaban en la televisión. Exacto. Un fenómeno nunca visto, No, increíble, eran casi voceros del gobierno. siguen siéndolo, ¿eh? Siguen siéndolo, algunos no pueden salir a la calle, tienen problemas con llevar los pibes a la plaza, cuidado, cuidado que está pasando este tema. Lo que te quiero decir, que después la realidad se impone. Ahora bien, ¿qué aparece? Un segundo libro de Daepoli que habla de los depredadores. ¿Quiénes son los depredadores del capitalismo y del modelo democrático? Son los nuevos tecnólogos, las figuras nuevas del mundo que Digital. irrumpen y destruyen todo y generan además un proceso de debilidad estructural del sistema democrático. Vos podés anotar a los Elon Musk del mundo, a Galperín de la Argentina, a los Yang de los chinos y al otro sistema que también tienen los chinos. Bueno, ese mundo no solamente liquida al que lo fabrica, al que fabrica, al empresario que fabrica, que hace el esfuerzo para fabricar, digamos, ropa argentina, sino que además también liquida al comerciante. Se acabó el comercio porque Total. es puerta a puerta. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que la anunció Nicolás Massot, estamos trabajándola, ajustándola, le voy a dejar la copia a. Tenemos proyectos, habemos proyectos, No, señores. no, Habemos tenemos un. proyecto, lo tengo No, no, acá, lo voy a dejar en mano, para que lo voy a mirar primero yo. no, ese, ¿Este no es la el primera proyecto? parte. Sí, Sí. dice, es el proyecto. ¿En qué consiste este tema? En primer lugar, en generar un incentivo para la industria nacional a través de mecanismos impositivos. Rebaja del IVA, tratar de trabajar también con el esquema crediticio, fundamentalmente amortización rápida. Y el otro tema es ponerle 50% de aranceles a todo lo que ingresa en las economías de plataforma. Esta es la visión que nosotros tenemos al estilo americano, muchachos, al estilo Trump, 50% de aranceles. Esto va para Mercado Libre, va para los Yen, para la Argentina china, estúpida, que compra ropa de segunda, que compra ropa que contamina, que destruye prácticamente todo lo que es la economía real. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿a dónde va la gente cuando se queda sin trabajo? Esta visión de la política de Sturzenegger, un personaje nefasto, no tengo ninguna duda de calificarlo de esta manera, nefasto, porque además le liberó todos los controles a la ropa, liberó la aduana, liberó los canales rojos, sacó los canales rojos, no hay ningún tipo de control, puede entrar cualquier cosa con la ropa que viene. Eh, eliminó también el sistema de tallas, todo un modelo de regulación para que el consumidor supuestamente pueda comprar más barato.
La pregunta del millón es, cuando el consumidor se quede sin trabajo, ¿Qué va a comprar? ¿qué va a poder comprar? Absolutamente nada. Es un modelo de destrucción masiva, una bomba neutrónica aplicada a la industria textil, a la metalmecánica, a la industria del zapato, a todo lo que la industria argentina puede producir y que hay que defender, porque además también hay actividades que son fundamentales que es necesario sostenerlas también, ayudarlas desde el Estado, porque es el trabajo que yo denomino trabajo urbano. ¿A dónde va la gente de la ciudad si no tiene ese trabajo? ¿Dónde va a ir a trabajar? ¿Qué hacemos? Planes para todos. ¿Va a venir un curita a rezar acá con el plancito, como lo hemos vivido ya? Ahora, Miguel, la pregunta en este contexto, porque está el proyecto de ley, es saber, Vamos a digamos, presentarlo pronto, quiero que la gente lo analice también, que nos acompañe y que con ayuden en ideas, ideas. Pero pero digo, creo también que esto no es un tema únicamente parlamentario. obvio. Eh, a ver, los tiempos del Congreso muchas veces, por más que le pongamos toda la rapidez, tenemos un gobierno que no quiere que el Congreso funcione. Pero ¿de qué se trata esto? De que empiecen a hablar y a poner el tema en el debate ciudadano los actores, los sectores que están involucrados. Llámese los empresarios en su conjunto, porque además les llega a todos. Al principal empresario argentino, el señor Roca, hoy depende fundamentalmente de la exportación de acero a Estados Unidos y Estados Unidos le rebaja el arancel del 50%. Pero como Estados Unidos tiene una visión respecto a la Argentina y a los gobernantes argentinos de su misión, probablemente ni siquiera lo modifique porque es un tema muy interesante para ellos. Ellos producen acero y producen aluminio. También eso le cabe a Madanes. Entonces, van a Igual, tener, Miguel, te hago una pregunta respecto a van a eso. tener que salir, como también van a tener que salir los sindicatos. Los sindicatos están, muchos son amigos, tengo un gran respeto, hay una trayectoria en muchos de ellos, han sido muchas veces defensores y sostenes, digamos, de políticas antilaborales, pero me parece que el tiempo del silencio se terminó también. Junto con los empresarios, los sindicatos, hay que poner este tema en debate y en discusión, porque en un año se los llevan puesto a todos, ¿eh? Entran los chinos, destruyen todo. En el África destruyeron todo. No queda nada en el África. Digamos, el modelo chino que se sostiene sobre la base de trabajo barato, de trabajo semiesclavo, de inversiones de política de dumping para entrar en el mercado y quedarse con todo, ese modelo es letal. Ahora, Nosotros tenemos que tener un planteo inteligente con China. Yo no digo romper con China, porque China es comprador de nuestros productos argentinos. Ahora, eso no implica que no le pongas restricciones al ingreso de productos terminados que te impactan en la industria y que te la destruyen y te dejan sin empleo. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener una relación comercial inteligente. Tampoco creo en un seguidismo absoluto hacia Estados Unidos, porque todo lo que produce la Argentina lo producen los americanos. bueno, un minuto, déjame hacerte una pregunta, si no yo me No, bajo. yo te dejo Habla, 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 ¿me no, entendés? yo hablo porque me Haceme un punto y parece. aparte, uno. No, 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 Pero te no. quiero hacer una pregunta. Con esto, Te te quiero escucho, te escucho, sobre esa te misma escucho. línea, que es la siguiente. La divisoria de aguas hoy en la política argentina, cuando uno se sienta a hablar de cosas más interesantes que las que se pueden hablar en televisión, tiene que ver con esto. El mundo, quieras o no, se divide la geopolítica en el alineamiento con Estados Unidos, que parece ser el gigante, el imperio que está como cayendo, y la irrupción, obviamente, de China y los países asiáticos. Lo que vos contás de China, para mi criterio, es un poco antiguo. China ¿Por qué? empezó, porque China empezó con esos, con los trabajadores casi esclavos, No, hoy etcétera, es y un China país en realidad, capitalista. no, por eso, y Nadie lo China hoy discute no eso. es eso. O sea, Todavía, China hoy no es todavía hay eso. partes que no ingresaron al Está capitalismo. bien, Pero hay pero otra discusión. está bien, pero digo, China lo que hizo con esos salarios de hambre fue incentivar un nivel de conocimiento impresionante y la verdad, la pelea contra Estados Unidos hoy la está dando China porque fue muy inteligente previamente y llegó a un nivel de conocimiento interno impresionante. Entonces, de conocimiento, digo, hablo de las nuevas tecnologías, etcétera. Pero más allá de esto, por eso los mayor cantidad de autos eléctricos en el mundo se venden de China, etcétera. Pero más allá de eso, lo que te pregunto es, Argentina, teniendo en cuenta justamente lo que decís, que nosotros vendemos y compramos lo mismo que Estados Unidos, y el otro eje, que es los BRICS o lo que vos quieras, ¿elegís alguno de los dos? ¿Crees que se pueden No, convivir con los dos? con los dos, por supuesto. Creo que es un punto de equilibrio. La Argentina está ubicada desde el punto de vista geopolítico en Occidente. Pero eso no te quita defender los intereses nacionales y haberte mantenido dentro de los BRICS. La visión
de la diplomacia más inteligente en Latinoamérica la hace Brasil. Total. Fíjate que además una conducta digna de defender los intereses nacionales de Brasil por parte del presidente lleva A una charla a una de charla y a una aproximación del propio Trump que le reconoce a Lula obvio, una actitud de defensa y lo llama para una bilateral y para discutir también el tema arancelario. Por exacto. eso te digo que los BRICS, donde estaban los países productores de alimentos y de petróleo, era un lugar que no excluía la posibilidad de tener un diálogo inteligente y responsable con Estados Unidos. Pero De hoy la ninguna se manera. Yo no tengo una mirada antinorteamericana, de ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que vender soja, tenés que vender carne, tenés que vender productos de la estructura agropecuaria, el verdadero comprador, y hay que buscar más mercados también en otros escenarios. Hoy está India, que tiene muchos requerimientos desde el punto de vista del esquema de control del exacto, alimento. Por eso es muy importante el SENASA, por eso hay que evitar que Sturzenegger destruya el SENASA como quiere destruir el INTA, porque son elementos que agregan valor a la producción argentina, le dan calidad y no generan ningún tipo de reacción desde el punto de vista de alguna exacto. cosa que pueda ir con la producción, alguna peste, alguna cosa. Pero bueno, eh, yo digo, hay que tener una política inteligente mirando el interés nacional y construyendo un proceso productivo económico que te permita exportar. Esto es lo que digo. Con Estados Unidos competimos en la soja. Hoy Ahora, te digo una cosa, también competís con Brasil. Brasil sí, nos sobrepasó en la producción sojera. la Problema, cárnica, tienen un problema, sí. Pero la calidad de la carne brasileña no es lo mismo que la argentina. Y el problema que tiene Brasil hoy es que está lesionando mucho al medio ambiente en el crecimiento exponencial del área ocupada con la agricultura. Entonces, pero de todas maneras nos sobrepasaron. total. Hace 10 años no existían, 10, 15 años no existían. Argentina era la principal proveedora de soja, de maíz, de trigo. Los brasileños aprendieron y lógicamente hoy están superando los niveles de producción y de colocación en China. De colocación tanto en carne como en productos derivados del campo, De todas maneras, cereales. lo que está haciendo Milei con respecto a nada, en días nada más está ya Caputo y en días nada más se supone que viaja. Hoy, ustedes saben, todos leyeron los diarios, con lo cual todos saben que la palabrita mágica que fue, Milei vuelve a su etapa de campaña, cantando en los escenarios, gritando un poquito y volviendo a hablar de dolarización. Esa es Creo que no hay margen y no hay dólares. Me parece que es imposible con la falta de dólares hablar de un proceso de dolarización. Hoy van a tener ustedes una economista muy importante, le pueden preguntar, pero yo no veo ninguna posibilidad. Y lo más probable es que estemos frente a una nueva crisis, porque vos lo mencionaste hace un ratito, ya se comieron los 7.000 millones que liquidaron las cerealeras exportadoras, lesionando fuertemente a los productores intermedios, total. primarios, chicos y grandes, que vendieron con el pago de las Las retenciones. retenciones. Entonces, acá el uso de la información privilegiada es muy interesante. Eso es También con los corrupción. bonos. El día viernes hubo una compra muy importante de un personaje que tiene un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Discovery Technical, que compró bonos que caían en la Argentina porque lógicamente había una corrida y una Obvio. viralización de esa corrida, entonces los bonos habían caído un 30%. Compró una cantidad muy importante. El lunes, lógicamente, con el Mejoraron. apoyo del señor Benson, que no hizo más que una declaración por tuit, y el propio Trump, esos bonos volvieron a crecer y el señor tuvo una ganancia muy importante. Bueno, también en este tema de carácter financiero, la información es muy valiosa para hacer negocios importantes, porque hoy la economía argentina no es una economía mirando lo productivo, preocupándose por lo textil, por lo metal mecánico, que entraron maquinarias usadas, también en el gobierno anterior entró con maquinaria usada. En el sector petrolero entraban las perforadoras usadas. Yo tengo conocimiento y además visité una fábrica que hace máquinas de perforación iguales a las que se usan en Vaca Muerta, en Mar del Plata, y me decía lo mismo que escuché recién. Eh, Yo no creo en eso. La Argentina tiene capacidad para hacer maquinaria nueva, Total. especialmente en el sector agrícola. Pero bueno, estas son las taras que a veces los gobiernos tienen de permitir el ingreso de maquinaria usada, que se deja de usar en la zona del Golfo, especialmente en el petróleo, y se Y la se trae a tire para trabajar en acá. Vaca Muerta. Pero bueno, eso también ocurría antes. Lo que digo es que a mí me parece muy poco probable una dolarización. No hay ningún margen para hacerlo.
Creo que está buscando una nueva ayuda. Creo que la exigencia del Tesoro, no hay ningún antecedente salvo el de México, que lo votó además el Congreso americano. Hoy hay un ambiente bastante negativo respecto a ayudar a la Es Argentina. cierto, también es cierto, digamos, que va a haber una reunión bilateral que está anunciada. Estaba anunciada para el A simple 14. vista, todo lo que dicen los que saben es que por ahora son solo gestos. Uno tiene que quedar expectante pensando que no están todos tan locos, ¿no? Scott Entonces, que Benson, algo tienen que haber. el que es el dueño de, digamos, Besset, sí. Benson dijo que iba a ser un SWAT, que seguramente va a ser utilizado como un elemento amortiguador en el caso de una Pero crisis. el Wall Street Journal, que tiene muchos voceros adentro, etcétera, está insistiendo, digamos, con que la única salida de la Argentina es la dolarización. Obviamente que para eso lo que dicen los economistas es que se necesita entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Eso no sería la plata que pueda disponer ahora Trump. Pero esto es lo que está discutiendo todo el mundo en este momento, aunque sea como zanahoria. Porque yo insisto en que este es un gobierno de símbolos. Hasta ahora Este es fueron un todos. debate viejo, ya agotado. No creo que haya ningún sector de la economía argentina. Argentina además es un país grande, importante, muchas veces subestimado por los propios argentinos. Argentina tiene recursos naturales, tiene minería, petróleo, gas, que tiene una potencia extraordinaria cuando dejemos la tara de que no se puede hacer minería. Hay minería de plata, de oro. Hay que cuidar el medio ambiente, sí, pero bueno, hay que hacer minería. Lo que pasa es que hay toda una cultura hiperambientalista que ha limitado que se pueda hacer minería, especialmente en la zona patagónica, en donde siempre hay un curita arriba de una procesión en contra de la minería. También hay una tara también. Digamos, esto funciona en el sistema. Vos vas a ver una marcha en contra de Ambientalista. la minería y va el cura con la cruz, adelante, vamos. Siempre están en contra del desarrollo argentino y del crecimiento argentino. Yo digo, ¿hay que hacer minería? Sí. ¿Hay que cuidar el medio ambiente? Sí. Hoy hay Y otros hay que nuevos controlar también sistemas. cuánto se va, ¿no? Porque No, digo, bueno, y por las supuesto, mineras autocontrolan, es bueno, increíble. no puede haber declaraciones juradas sobre lo que traen. Es por eso que también la Argentina tiene que intervenir en ese proceso y generar marcos regulatorios. Es indudable. Lo mismo que la actividad petrolera, donde en algún momento las empresas que extraían petróleo hacían declaraciones juradas. Ahora, hablemos de la industria, porque si no, acá nos ponemos todos nerviosos. Me habla de la minería y ustedes, No, 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 no. digo, Estoy hablando la del. industria en general en este sentido. Hace un rato lo nombraste y nombraste a Roca, ¿no? A mí me parece que uno de los grandes problemas graves de la Argentina es que Roca ha dejado de ser industrial. Roca hoy vive más del petróleo en la No, Argentina, no, ¿no? no, Que otra no. Esa cosa. es una de las principales actividades. La verdadera multinacional es la siderurgia. Hoy tienen Ted Petro en Vaca Muerta, hay que ir, creo que hizo una gran inversión. Creo que es el único argentino que invirtió en Vaca Muerta, más de 4.000 millones de dólares. Toda nuestra igual, ¿eh? Porque Bueno, yo te digo la verdad, esta visión no la comparto para nada, te lo digo seriamente. ¿Sabes por qué? Porque hay que construir una burguesía nacional en la Argentina. Hay que construir empresarios exitosos. No es malo hacer plata en la Argentina. Esta cultura de no, no se puede, cuidado, que se la llevan todas. Bueno, esto también es totalmente negativo. pero Negativo. no, 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 yo soy consciente de lo que significa Techin en la Argentina. También sé, digamos, que justamente, lamentablemente hoy, la burguesía argentina se ha quedado sin voceros válidos. La mayoría de la gente que Bueno, uno ve en la UIA son todos empleados. Y bueno, acto seguido está faltando una voz, digamos, real de ese sector. hablamos de las voces. Y sí, Rapalini habla en lugares cerrados, en hoteles 7 estrellas. El otro día se dio cuenta que había problemas en la textil, en la metalmecánica y en los zapatos. Bueno, bienvenido al mundo. Está todo bien. Me parece que tiene que hablar con mucha más potencia y también controvertirlo al gobierno, porque el modelo del gobierno es antiindustria. Es el mismo pensamiento y la misma visión de Martínez de Oz. Es la misma, es exactamente lo mismo. Pensar que la industria es algo negativo y que este país no tiene que tener industrias. Tiene que dedicarse a la materia prima y exportar agros y ese es un exportar país para el carne. 20-30% Y de la población. ahora de vuelta tenemos a la potencialidad del petróleo y del gas. Hemos equilibrado la balanza comercial ahí. Puede ser que dentro de 5 años tengamos rentabilidad, que nos pueda permitir indudablemente alentar otro tipo de inversiones, porque debería servir también para generar otro tipo de inversiones. Pero bueno, la visión de este gobierno es la indiferencia. Estamos conducidos por una mesa de dinero. El Ministerio de Economía es una mesa de dinero. Eh, Caputo siempre hizo lo mismo. Caputo cada vez que está en un gobierno toma 1.000 millones de dólares de préstamo. Ah, bueno, 1.000 millones generalmente siempre es el número que él se endeuda. A veces lo hace a 100 años, otras veces. Pero bueno,
Es lo que hay. No, es un modelo de tipo financiero letal para la Argentina. Miguel, se vienen las elecciones. Obviamente no te voy a preguntar qué pensás que va a pasar en términos sociológicos, pero sí te lo puedo preguntar en términos de un hombre que tiene demasiados años en la política argentina y que claramente olfatea. ¿Qué es lo que estás No viendo? creas en las encuestas, en general se equivocan y después ni siquiera tienen el decoro de reconocer que se equivocan. Lo vimos recién en el proceso de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que le va a costar mucho llegar a 30% al gobierno. Pienso lo mismo. Mi número es 28 a 30. No. Pero bueno, me parece que hay un tema además que los ha impactado de manera demoledora. Digamos, hechos que, si bien no definen, porque tiene más que ver con lo económico, con la vida de la gente, también impactan en sectores medios que los apoyaron, como este caso último, reciente, donde tardaron mucho, porque eso también denota la falta de expertise profesional. Los gobiernos tienen que estar acostumbrados a procesos de crisis. El gobierno de Menem tuvo que bancar hechos muy complejos. Sí. El de la cuñada, por ejemplo, que entraba con valijas y el jefe de la aduana era un coronel sirio que no hablaba castellano. Y lo tuvo que explicar. Y, y tuvo que inyectarla rápidamente a la cuñada, a Mira Yomá, sacarla rápidamente Lo y que al pasa es que coronel ponerlo en el primer avión y echarlo del país. había Pero profesionalismo. quiero decirte que frente a las crisis, este gobierno no tiene profesionalismo, ni tiene capacidad de construir un mensaje medianamente creíble que les permita poder superar. Y además, lo primero que tienen que hacer como gobierno es tratar de preservar la figura presidencial, y en este caso también la de la hermana, que está muy cerca, y, y lógicamente eyectar a todos los personajes que sean secundarios. Un gobierno siempre hace control de daños y limpia rápidamente, da una respuesta, porque saben que el proceso judicial en Argentina tiene sus términos y sus tiempos. Por lo tanto, bueno, vos tomás una decisión política que aparezca medianamente ejemplificadora. Vos me dirás, este tipo tiene una visión cínica. Sí, puede ser. Pero indudablemente la reacción que la sociedad espera es una reacción más rápida en términos de lo judicial. Y alguna explicación medianamente coherente de qué pasó con Libra, qué pasó con el Andis, qué pasó con los remedios, qué pasa algo que pueda ser explicado, y no tienen a nadie para explicarlo. No tienen a nadie. Porque Decime, no tienen profesionalismo en la gestión. es zona Carecen de amateur, eso está profesionalismo. clarísimo. Creo que es algo, lo dijimos en la charla anterior, es algo que digamos, lamentablemente con el costo alto que estamos pagando como argentinos, la sociedad empieza a valorizar el tener ahí alguien profesional y que sepa cómo resolver. Bueno, La pregunta es, es todo un qué pasa proceso. con Expert mañana? ¿Lo van a tratar en la Cámara? ¿Va a pasar algo? En realidad lo que iba a tratarse mañana seguramente va a ser un emplazamiento para... En todo proceso de esta naturaleza vos tenés que tramitar previamente lo que se llama el análisis de conducta o la inhabilidad moral de un diputado en la Comisión de Constitucionales. Difícilmente tengamos los 2/3 para provocar una expulsión. Por otra parte, la información que hoy leí que ha pedido licencia o va a pedir licencia, por lo tanto, bueno, Igual le quedan 4 meses, ¿no? quedan Nada. 4 meses, en diciembre termina su mandato. Así que bueno. Nos estamos Nos ya estamos yendo. cerrando, con lo cual tu mensaje final a esta pobre gente que está ahí batallando en serio, ¿eh? En serio, en la trinchera. Bueno, les vamos a dejar el anteproyecto para que nos den un aporte también. Y me parece que llegó la hora de construir también un mensaje muy fuerte de cara a la sociedad. Hablar con los sectores sindicales, hablar con los sectores empresarios, hacer de la Unión Industrial un lugar que valga la pena, que defienda los intereses. Nada peor que tocar la música con el verdugo. Es increíble. Han perdido la noción de defender los intereses. Nada más, muchas gracias.